Recording in progress. Bien, pues buenas tardes, compañeros del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Les saluda René Chávez Domínguez, presidente del grupo. El día de hoy, pues tenemos de acuerdo al programa, nuestra plática, iconografía en la ciudad de Chihuahua, a cargo del amigo del Museo Tarique, director del Museo Tarique, Adrián Acosta. Le damos aquí la bienvenida a nuestra sede aquí en, en el Parque de la Revolución y en el Corredor Cultural Miguel Anguiano Carlos. Edgar Adriana Costa Rojas estudió la Antropología Social e Historia por la Nacional de Antropología e Historia, hoy Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Actualmente se desempeña como director del Museo Comunitario Tarique. Y del 2024 ha impulsado proyectos enfocados en la educación y divulgación del patrimonio histórico, artístico y la participación comunitaria. De 2000 a 2023 se desempeñó como profesor de nivel medio superior, impartiendo asignaturas como Historia de México 1 y 2, Seminario de Cultura Regional, Geografía y Ecología, Historia Universal Contemporánea y Estructura Socioeconómica de México. Realizó su servicio social en el Laboratorio de Historia Oral bajo la dirección del doctor Juan Miguel Sanicolea Torres en 2019. En 2012, como alumno de la doctora María Luisa Reyes Landa, colaboró con la doctora Clara Barginelli en la exposición Antes in Mundus Universum, Artes en Chihuahua y Renal, presentada en el Museo de Arte Sacro, donde participó como guía. Ya Las está. principales áreas de interés son la iconografía religiosa, la museografía y la historia local, campos desde los cuales busca fortalecer la relación entre la educación y la memoria comunitaria. Entonces, pues, bienvenido, Adrián, y para que nos comparta este tema interesante de iconografía en la ciudad de Chihuahua. Vamos a poner esto para que amortigue el sonido. Se está escuchando. Y a los compañeros que están vía remota, de favor, apagar sus micrófonos. Muy bien, adelante, Adrián. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Mi nombre, pues como bien comenta el presidente René, es Adrián Acosta y es un gusto estar aquí con ustedes para compartir un tema que me apasiona, la iconografía cristiana de la ciudad de Chihuahua. Trabajo en el estudio y la conservación de nuestro patrimonio y durante años he tenido la oportunidad de acercarme a las obras que hoy nos acompañan, muchas de ellas resguardadas en iglesias, museos y colecciones privadas o particulares. Iniciaría con una pregunta muy relevante y con esto pues me gustaría contar una anécdota, puesto que cuando elegí el tema del que quería hablarles en el grupo de Historia del Parque de la Revolución, me señalaron que no se debían tratar temas religiosos. Entonces, forzosamente, tengo que contestar a la siguiente pregunta: ¿por qué hablar de iconografía cristiana en Chihuahua? La respuesta es simple, pero profunda. Estas imágenes que a continuación vamos a ver no solo reflejan la fe y la devoción de quienes las hicieron. Sí, está la anterior, todavía. Gracias. De quienes las hicieron y las veneraron,
sino que son un espejo a nuestra historia, a nuestra cultura y al encuentro entre distintas poblaciones que formaron nuestra región. Cada imagen, retablo y detalle que observamos en estos edificios de época nos cuentan sobre las relaciones sociales, la economía, la estética y la espiritualidad de su tiempo. El objeto de esta conferencia es invitarlas a mirar estas imágenes más allá de su función religiosa. Quiero que hoy podamos verlas como documentos históricos y culturales, objetos que nos hablan de nuestra identidad, de cómo se mezclaron las tradiciones indígenas y europeas principalmente, de cómo la comunidad se organizaba en torno a la fe, al arte, que surgió en el cruce de estos mundos. Mi invitación es que durante estos siguientes minutos abramos los ojos y la mente y que juntos descubramos cómo esta obra nos cuenta la historia de Chihuahua de manera única, a través de colores, formas y símbolos pues, que han perdurado hasta nuestros días. A continuación voy a hacer una pequeña, antes de entrar en materia de que ya sigue catedral, sí, antes de entrar ya en materia, vamos a hacer un pequeño contexto histórico sobre la llegada del cristianismo aquí a Chihuahua. Comienza, ¿verdad? Situándonos, ¿verdad? En el siglo XVII, la región que hoy conocemos como Chihuahua se convirtió en un territorio clave para la expansión del cristianismo en el norte de la Nueva España. También cabe destacar, ¿verdad?, la cuestión de las misiones. Es un tema en sí mismo, un poco separado de que son grandes temas, de hecho, las misiones en sí mismo. Entonces, solo recordemos la expansión de las misiones jesuíticas y franciscanas, que no solo buscaban evangelizar, sino también consolidar asentamientos y estructuras sociales. ¿Qué podemos decir de estas misiones jesuitas y franciscanas? Bueno, pues estamos hablando de un proceso que duró 160 años, durante los cuales se fundaron alrededor de 100 misiones en Chihuahua y regiones cercanas. Entonces, ¿qué era una misión? Bueno, pues eran centros de evangelización y educación. Obviamente que se enseñaba la doctrina cristiana, pero también se enseñaba el idioma castellano, el español, el manejo del ganado, el cultivo y nuevas plantas como el trigo, por ejemplo. Omitiendo, como les digo, este proceso de misiones, nos vamos hasta 1667, año de la expulsión de los jesuitas, 1767, perdón, donde pues esas misiones fueron retomadas por los franciscanos, que en particular venían del Colegio de Guadalupe de Zacatecas. Entonces, si no pasaron a estos franciscanos, se secularizaron por el arzobispado de Durango. Como les digo, no es que nos importe tanto el tema religioso de su administración, sino esa pequeña crónica de ese proceso, porque nos traza también una ruta, ¿verdad? La ruta del avance español. Y tenemos dos rutas principales. La primera, naturalmente, y más importante, pues es el Camino Real de Tierra Adentro, que pues era el centro del virreinato de Nuevo. Conectaba pues el centro de este virreinato con Nuevo México. Y una segunda ruta que pues era unía el centro igual de la República con la región del centro de Sonora, ¿verdad? Entonces ahí se vinculaba el sur de la Nueva Vizcaya, el sur del país, bueno, del reino, y esta región de Sonora. Entonces esos dos caminos, esas dos regiones físicas de trasiego de gentes, pues también es indispensable considerarlo para saber qué traían en la mente las personas que lo transitaban. En el siguiente punto,
pues tendríamos que hablar ya como el papel de la evangelización en sí mismo y del arte sacro. Pues sí, naturalmente que el objeto principal del arte sacro pues es evangelizar, ¿verdad? Y pues este arte sacro lo vamos a encontrar en distintas partes, no solo los templos en sí mismos y en sus exteriores, sino también en los retablos, imágenes, ¿verdad? Lo que llamaríamos como pinturas. Y vamos a ver una fusión de estilos europeos con influencias locales. Entonces, estas misiones también, otra dimensión más allá de la evangelización, estas misiones y templos fueron centros de reclutamiento de mano de obra. Entonces, esa mano de obra que utilizaban los españoles les ayudó para construir templos, haciendas y otras instalaciones, plantaciones, etc. Y pues también, ya como algo más colateral, ayudaron las misiones a disminuir conflictos violentos entre los indígenas y los españoles, que sí los hubo, claro que los hubo. Tenemos distintos ahí número de levantamientos y de revueltas indígenas, y también de colonos en algunos casos, pero principalmente indígenas. Pero definitivamente la centralización de las poblaciones indígenas en estos lugares, pues sí tuvo que dar paso a tiempos menos violentos. Y eso pues nos da para hablar muy brevemente también de la relación entre la población indígena y la criolla. Entonces, estas imágenes, ¿verdad? Que estudia la iconografía y la iconología, eh, participaban los indígenas tanto como los criollos. Entonces genera esa hibridación cultural, ¿no? Una mezcla de técnicas también y a la vez, obviamente, de cosmovisión. Es decir, a veces, ¿verdad? Que había el prejuicio de que cuando vamos a ver este tipo de obras, decimos, no, pues es que nos imaginamos incluso que vienen hasta desde España, y no necesariamente. Muchas, y de hecho de las más importantes, fueron generadas aquí en lo que hoy llamamos México, ¿no? El virreinato. Muchas obras de Juan Cabrera, entre otras, ¿no? Que ya eran producidas por artistas no hispanos. Pero en estos talleres también, como lo acabo de mencionar, pues asistían los indígenas. Entonces, eran indígenas y artistas que le ponían ahí su ingrediente de su propia cosmovisión. Ok, bueno, entonces en cuanto a técnicas y estilos, no, tampoco bueno, también cabe hacer otra advertencia. Por cuestiones de tiempo es verdaderamente imposible ajustarlo a 40 minutos, pues hacer una descripción de toda la iconografía de la ciudad de Chihuahua, porque pues, es muy vasta, ¿no? No nos alcanzaría el tiempo para hacerlo, quizás en 2 o 3 sesiones, ¿verdad? Y yéndonos muy a matacaballo lo podremos hacer, pero voy a centrarme en 3 lugares principalmente, como los que vemos en esta imagen, que es la catedral, el templo de San Juan Bautista y San Francisco de Asís, y ahí un poquito el santuario de Guadalupe, y casi como mención descriptiva, ¿verdad? De que es de la época, o sus orígenes. Eh, ¿Qué otro sería? Tal vez quizás Santa Rita, si nos da tiempo. Ok, bueno. En cuanto a los materiales y a las técnicas, ¿verdad? Pues las piezas más comunes y que se ha estudiado ya más en este tiempo presente, pues son los retablos. Recordando aquí, mencionaban ahí en mi semblanza, ¿verdad? Que la doctora Clara Bagliolini, ella es catedrática de la UNAM, en filosofía ahí de la UNAM, en la unidad de estudios estéticos, en la UNAM. Y bueno, ella a la vez fue curadora de una colección, de un programa ahí que hubo de conservación y de restauración en aquel año, ¿verdad? Bueno, duró varios años. Y bueno, pues ella mencionaba, o uno de sus favoritos objetos de estudio fueron los retablos, ¿no? Incluso los mencionaba como marcos de adoración. También vamos a hablar un poquito de ellos.
Pero también encontramos esculturas, cuadros, elaborados principalmente con madera y a veces de talla grande, pero principalmente pequeña, en una técnica de pintura policromada, con pinturas al óleo. Y pues naturalmente los célebres estofados en oro. También se usaba el yeso para moldes, para esculturas de menor tamaño. Las técnicas de estofado en oro, en hoja de oro. También otros pigmentos para resaltar los detalles decorativos y también los bordados, pliegues de ropa, como la ropa de los santos. Cada técnica pues requiere una combinación de habilidades artesanales y una cierta sensibilidad estética. Eh, Como les menciono, pues mezclando ahí a los artesanos locales como a europeos. Y aquí también, ¿verdad? Para no dejar de mencionar esa influencia europea. Durante los siglos XVII y XVIII, muchas de las imágenes que llegaban a México, siguiendo modelos europeos, particularmente españoles, italianos y flamencos, eh, en Chihuahua se observan con una reinterpretación local, ¿no? Los artesanos adaptaban estos modelos europeos a los gustos y necesidades de la comunidad local, simplificando a lo mejor detalles, cambiando proporciones o incorporando elementos decorativos propios de la región. Esto refleja un proceso de transposición cultural, donde lo extranjero se transforma ya en algo propio. Y bueno, específicamente en la iconografía, ¿verdad? Uno de los rasgos más interesantes es el sincretismo religioso. En muchas de las piezas de los santos y de las vírgenes aparecen atributos que mezclan símbolos cristianos y elementos indígenas, ciertos colores, las posturas mismas de los santos, o motivos florales que remiten a tradiciones prehispánicas. Esta iconografía mestiza no solo revela la creatividad de los artesanos, sino también cómo la comunidad vivía su religiosidad de manera híbrida, adaptando lo europeo con un contexto ya local. Y pues esto debe ser analizado así, en un conjunto de estilos y técnicas que nos permite leer las obras no solo como objetos religiosos de devoción, sino como documentos históricos en sí mismos. Y pues donde se refleja esa interacción de esos dos mundos. Y bueno, la sociedad chihuahuense de aquel entonces construyó su identidad visual y espiritual. Voy a comenzar aquí con la catedral. Bueno, la catedral de Chihuahua igualmente es uno de los, yo siempre les mencionaba, ¿verdad? En distintas clases y charlas. Hacia 1821, cuando termina pues, la época del virreinato, eh, nosotros vamos a contar en todo lo que hoy llamamos México, aproximadamente 30 catedrales. Y una de esas 30 catedrales, pues está aquí en la ciudad de Chihuahua. Y eso nos habla, ¿verdad?, de el lugar que ocupaba nuestra localidad en pues en este mundo del virreinato, ¿no? Que también le llaman colonia, ¿verdad? Y esta población, ¿verdad? Pues en un origen, no muy grosso modo, también por haber escogido este tema, ¿verdad? Porque estamos en octubre, pues recordemos, ¿verdad? El pasado 12 de octubre, pero de 1709, es fundada la población y se le otorgó el nombre de San Francisco de Cuellar. Esto en honor al virrey de entonces, don Antonio de Sevilloa, le pone San Francisco de Cuellar por el virrey de aquel entonces de apellido Cuellar, y de nombre Francisco, perdón. Y fue también en aquella época cuando se inició la construcción de catedral. Bueno, pues
el mismo lugar que ocupa la catedral actualmente, pues ya después, hacia 1718, pues ya la población adquirió el nombre de villa, la categoría de una villa, un lugar más grande, con el nombre de San Felipe el Real de Chihuahua. Y este nombre se conservó durante ya toda la época colonial. Y bueno, según Guillermo Porras, aquel templo, que pues, no era lo que vemos ahora, ¿verdad? Tenía otra pinta, otra imagen, otra estructura. Se hizo a costa de uno de los fundadores residentes, el sargento Juan Antonio de Trasviña y Retes. Y la historia nos indica que luego, hacia 1723, se solicitó la ampliación del recinto. Y este trámite pues ya era muy lento, estamos viendo que tenemos ya saltos temporales de casi décadas, porque esto era debido a la comunicación, ¿verdad? Recordemos que de aquí a que llegaban los documentos hacia el centro del país, pues pasaban meses, tal vez años, bueno, un año por lo menos, medio año y medio, depende de la condición de los caminos. Y pues también había, no solo era que llegara el documento, ¿verdad? Todavía quedaba aprobarlo, entonces de aquí a que lo aprobaban, por eso se hizo también tan tardado el proceso. Porque pues esas eran las costumbres del virreinato. Después, también nos habla este historiador Ponce de León, ¿verdad? Escribe en 1909, cuando el ayuntamiento de la villa de aquí de Chihuahua, en 1727, reunió a los diputados de minería y comercio, vecinos del lugar, para proponer reunir fondos para concluir o bueno, iniciar un nuevo templo más grande y más acorde a las necesidades y al gusto de aquel momento. Ya estamos hablando en estilo del barroco español, que surge en Italia, pero en España se transforma. Y vamos a ver más adelante que es específicamente el Churriguera. Ya en aquel entonces se aprueba, ¿verdad? Y el rey de España, ¿verdad? Emite una cédula real, fechada en 1731, en la cual estipula que aquellas acciones, ¿verdad? Se van a hacer cargo no solamente del clero, sino también de los feligreses, ¿verdad? Y bueno, la fachada, que es la que estamos viendo ahí, sí, la fachada de catedral, data principalmente de entre los años 1738 y 1741 y corresponden a estos distintos momentos de construcción, ¿verdad? Esto igualmente pues, es un esbozo cronológico, ¿verdad? Antes de entrar ya específicamente en en las devociones que se encuentran ahí retratadas. En 1790, ¿verdad? Encontramos otro documento de don Nicolás Morín y que solicitaba materiales en ese momento para la construcción y fin de este edificio. Y obviamente que pues ya podemos ver los resultados y incluso ahí se comprometía este arquitecto a manufacturar 3 retablos que no fueron terminados, el mayor y 2 de los que se podían ver en los cruceros. Y también pedía material para estos. Sin embargo, este arquitecto, Nicolás Morín, falleció antes de terminar las obras y fue su hijo, Ignacio Morín, quien cumplió el compromiso contraído por su padre. Hacia 1826, ya el siglo XIX, se empezó ya a terminar la elaboración de esos retablos que ya eran visibles en las naves laterales, ¿verdad? Pero hasta el siglo XX, específicamente en 1930, se instala el retablo de mármol que en la actualidad podemos ver, ¿verdad? Y cubre, infortunadamente para muchas personas que lo comentan, el original. Muy bien, entonces en la fachada principal consta, si no traigo otra, no. Voy a agarrar primero esta, ¿no?
Apuntador, ¿verdad? Apuntador láser. No, Bueno, pero o igual a lo mejor se puede ver con el sí, cursor con ahí. el cursor. La fachada principal consta de 3 naves, de 3 segmentos, perdón, de cuerpos. El primer cuerpo es el de la base, es donde está la puerta principal, ¿sí? Y ahí nosotros encontramos a San Juan Bautista, a San Pedro, una tierra papal. No, perdón, empecé al revés. ¿Dónde está? A ver, inferior, sí. En la fachada inferior, perdón, que es donde está la puerta principal. Por cierto, también está muy bien logrado. Fue la primera que se terminó por el arquitecto original. La segunda y la tercera ya fueron realizadas por su hijo. Son principalmente pues, detalles florales, ¿verdad? Como girasoles, entre otros. Eh, pero también se ve las llaves de San Pedro, una tiara papal, que es lo que está en la cumbre de la puerta. En la puerta principal vemos la tiara papal con las llaves. También vemos a Santiago Mayor, una estrella, a San Andrés, a Santo Tomás, San José y el Niño, con un óculo, San Pablo, San Mateo, San Felipe, San Bartolomé, San Francisco y el reloj. Pero en este caso, ¿verdad? En la parte principal vemos la hornacina de San Juan, a San Pedro y a Santiago Mayor. En la parte media, donde está ese óculo, el óculo es ese que vemos como un orificio oscuro en la parte media, ese es el óculo, y encontramos a San Andrés, a Santo Tomás, a San José con el niño, como les mencionaba, en esa figura oscura, justo donde está ahí el cursor, y luego está San Pablo y San Mateo. Y ya en la tercera parte, que es la superior, que es el remate, encontramos a San Felipe, a San Bartolomé, a San Francisco y un reloj, que ese reloj, por cierto, no es original de la época, principalmente tenía un escudo de armas español, el escudo de armas de España, pero en el siglo XIX, tras un terremoto, es destruido y lo cambian por un reloj. Que por cierto también en la parte superior del remate está San Miguel Arcángel, pero igualmente, anteriormente era otra la escultura original, porque ya esto en el siglo XX hubo otro terremoto y se perdió esa escultura original, se rompió y fue reemplazada por una nueva. Luego, ahora sí pasamos a la siguiente. Aquí está el reloj, una disculpa. Aquí era donde estaban las imágenes que les mencionaba. Ese es el reloj que les comento. Ahí donde estaba el reloj estaba el escudo de armas de España. Y aquí también podemos ver muy claramente el San Miguel Arcángel, ¿verdad? Que ya obviamente hasta vemos el color de la cantera un poquito más claro y diferente. Bueno. No se ve la previa de la siguiente, ¿verdad? No. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar a lo mejor ya, como les menciono, no hacerles el cuento largo para no irnos con tantos detalles, pues vamos directamente a una de las piezas más importantes en cuanto a la iconografía cristiana, que es el Señor de Mapimí, o la capilla del Señor de Mapimí, que se encuentra entrando hacia la izquierda en la actualidad. Y pues está en el cubo de la torre, como les digo, a la izquierda. Y pues, ¿por qué el Señor de Mapimí? Esta es una escultura, igual como les mencionaba, está hecha en madera, policromada, originalmente venía de Durango y luego ya fue traída aquí a Chihuahua. Y bueno, el Señor de Mapimí tenía una gran devoción, es decir, que era muy venerado por los pueblos de la región, no solamente aquí en Chihuahua, sino también Durango, Sonora, Zacatecas, en muchos lugares aledaños.
Y bueno, es un Cristo crucificado, y a este tipo de Cristos se les llama señores de Burgos. ¿Sí? Este era el estilo que se le da, o ese nombre se le da a este tipo de esculturas, señores de Burgos, y es de color café ligeramente oscuro. De hecho, se le insertó cabello natural, lo cual era muy utilizado, muy acostumbrado en aquella época a ponerles cabello humano, y o crines a veces de animales, de caballos o de otros animales. Y tiene sus brazos articulados, es decir, que para las fiestas de la devoción del Señor de Mapimí era bajado de la cruz, en el Vía Crucis, naturalmente, cuando era ingresado al sepulcro, era bajado de la cruz y se le hacía su funeral y todo esto, ¿no? Entonces, por eso tenían que ser articuladas estas esculturas. Porta un faldellín adornado con hilos de oro y con una diadema de 3 secciones llamadas potencias. Esas 3 eh, como llamas que no se alcanzan tanto a ver aquí en la lona, ¿verdad? Pero tienen 3, así como las que los tiene a los lados, también tiene una hacia la parte de arriba. Y estas pues, son las potencias, ¿verdad? También está dentro de un nicho, es algo interesante y original, está en un nicho en forma de cruz también, y es parte de un retablo de estípites de pequeñas proporciones. Ahí también alcanzamos a ver los estípites. Y es dorado, ¿verdad? Tiene tres pinturas, de las cuales aquí estamos viendo dos, que es una de ellas es la Virgen de los Dolores, y la otra es la Santísima Trinidad. Sí, esta de la derecha es la Virgen de los Dolores, pero también está San José. Estas son las 3 pinturas que podemos ver aquí, no alcanzan a salir las 3 en la foto. Y bueno, pues eso nos habla de la Sagrada Familia, ¿no? Nos habla, pero en otras circunstancias, en este caso, fúnebres. Entonces, tenemos esas 2 escenas, la del Cristo, la del Señor de Mapimí, pues nos habla de Dios principalmente, pero las pinturas nos están hablando de la familia, del aspecto terrenal de Cristo. Y fueron pintadas con las telas, ¿verdad? Con orillas mixtilíneas. También pueden verse espacios vacíos que fueron rellenados con abundante hojarasca, ¿verdad? Que podían haber tenido otras figuras, pero no las tenían. Y en la imagen que vemos a su derecha, está el altar que les mencionaba anteriormente, que fue puesto hacia 1920, 30, perdón. Bueno, y está en mármol de Carrara, por cierto, fue traído desde Italia y se le atribuye ahí a la familia de los Carrazas. Vemos en la parte de atrás que es muy pequeño, pues es muy angosto, aquí lo vemos, pero es mármol de Carrara, o sea, a lo mejor es pequeño, pero es ostentoso. En la parte de atrás vemos en cantera el anterior, el del siglo XIX, y atrás de estos dos está el original de madera. Esto también lo hemos visto. Voy a adelantarme un poco por cuestiones de tiempo, no sé cuánto tiempo llevo. A ver, 35 minutos. Llevo 35 minutos, ya prácticamente estoy para acabar y todavía me faltan 2 templos, ¿verdad? Entonces, y vamos a pasar con San Francisco, ¿verdad? El templo de San Francisco, ¿verdad? Se localiza también en el centro de aquí de Chihuahua. Y se disputa con Santa Rita como el más antiguo de la ciudad. En cuanto a devoción cristiana, originalmente tengo que hacerle honor ahí a los documentos, es el santo patrono originalmente de nuestra ciudad. Nuestra devoción original es la franciscana. Entonces, pero volviendo, como por eso también mencionaba mucho el proceso de las misiones. Si vemos, por ejemplo, que San Juan Bautista, y mucha gente dirá, ay, es que allá el nombre de Dios es del siglo 16 y 17, perdón, de 1600 y tanto, cuando descubren el río Sacramento y demás, es antiguo. Sí, pero en aquel entonces estaba a kilómetros de lo que hoy es Chihuahua y de lo que entonces era la villa. Hoy ya está en la mancha metropolitana, bueno, en la mancha urbana,
pero en aquel entonces era una misión más. Entonces eran dos localidades diferentes. Y bueno, en el caso de San Francisco de Asís, pues sí, era el santo patrono de aquí de la ciudad. Se dice, ¿verdad?, que el terreno para construirlo se obtuvo en 1715 y se terminó de construir hacia 1741. A pesar de la simplicidad de su exterior, ¿verdad?, vemos también pues, elementos muy representativos de la cultura de la ciudad de Chihuahua. Obviamente, cabe mencionar que pues, recordamos la historia de que durante la independencia estuvo el sepulcro, o estuvo sepultado, el cuerpo del padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. Entonces, a pesar de sus 250 años, sigue en pie, sí, cabe destacar. Y volviendo a lo anterior, pues recordemos que la ciudad de Chihuahua fue fundada en 1709 y se inicia la construcción de este templo en 1715. Entonces, pues sí, estamos hablando de que fue de los primeros que hubo. Correspondió el terreno, fue donado por el corregidor Orio y Subíate en el cabildo de 1715. Hacia 1705 se concluyó la construcción de esa iglesia. Volvemos a lo mismo con una campaña de donativos y de recaudación. Y hacia 1738 se inició la capilla de San Antonio de Padua, que es la que vemos aquí en esta parte de aquí, ¿verdad? Más pequeña. Y la torre, por cierto, fue también posterior, la vemos ahí, hacia 1740. Y se va a terminar en 1773. Va a obtener también la categoría de convento, según R. Almada, que nos cuenta ahí, ¿verdad?, en sus crónicas. Y esto pues, nos va a hablar de que fue un convento prisión. Esto también cabe mencionarlo para lo que nos va a hablar de la presencia o de la cantidad pues, de misioneros franciscanos que había en la ciudad de Chihuahua y que de aquí, recordemos otra vez al inicio que les mencioné las rutas del Camino Real de Tierra Adentro o de la del sur de la Nueva Vizcaya que conectaba con Sonora. De aquí salían franciscanos y misioneros que luego van a fundar otras misiones. Hacia 1811 el convento de San Francisco se convierte en también sepulcro, ¿verdad?, de don Miguel Hidalgo y Costilla. Se va a situar frente al retablo de la capilla de San Antonio, que vemos aquí, y San Antonio de Padua, perdón, y hay una placa y una bandera ahí con la señal de que el cuerpo de Miguel Hidalgo estuvo hasta ahí, pero posteriormente va a ser exhumado y llevado a la Ciudad de México. La arquitectura de este templo, ¿verdad? También no quiero centrarme ni clavarme mucho. Originalmente, cuando uno escucha iconografía, pues se agarran los arquitectos describiendo todos los detalles de esas estructuras. A mí, en este caso, para compartirlos con ustedes, me interesa más pues, el proceso histórico, ¿verdad? Y bueno, pero sí es importante mencionar estos detalles arquitectónicos y que se va a reproducir o lo vamos a encontrar con muchos otros templos que son construidos en adobe y cubiertos con cantera. También se utilizan la viguería de madera, elementos en puertas, también en algunos casos vitrales, y en sus exteriores, por lo general, vamos a encontrar el color blanco, sin demasiada ornamentación, a excepción de catedral. Y esto es a la usanza de las misiones franciscanas que se van a distribuir por todo México. Quiero irme un poco más rápido. La cruz que vamos a encontrar es una cruz latina, es una cruz latina que pues, nos recuerda también asimismo el cuerpo de Cristo. En el presbiterio, también a la cabeza, vamos a encontrar una cúpula bastante importante, donde va a haber los retablos menores, ¿verdad?, representando los brazos de la nave, igualmente representando una forma de cruz, y también vamos a encontrar pues, el símbolo, ¿verdad?, tanto del cielo como del corazón de Jesús. Eso es lo que representan las cúpulas. Bueno, aquí están los retablos que les mencioné hace unos momentos. Vemos
a una advocación de la Virgen y a un Cristo. El retablo, ¿dónde está el retablo aquí? El retablo, ¿verdad? Principal, ¿verdad? Igual es opuesto, es de cantera es del siglo XX, por cierto. ¿Sí? Está frente a otros. Los más antiguos, estos que vemos en color rojo, sí son del siglo XVIII, pero el que es de cantera es del siglo XX, es más moderno. Vemos a la Virgen del Rosario con un vestido dorado y una aureola que sostiene en los brazos al niño Jesús, con en su mano derecha un escapulario. También encontramos a un hombre con una cruz de 2 brazos y un libro en la mano, vestido con un hábito blanco. Casi no se alcanza a ver, no sé si le podemos hacer, no se puede hacer zoom. Y este hombre con ese hábito blanco, pues pudiera ser Santo Domingo. También a la izquierda podría ser San Francisco, vestido con un hábito café. Y pues esto es típico de la orden, ¿verdad? Amarrado en la cintura con un cíngulo y llevando en la mano una cruz latina. Este retablo también pues, es muy interesante porque muestra a la Virgen del Rosario, San Francisco, a Santo Domingo, que son fundadores de las respectivas órdenes religiosas de los franciscanos y también de los dominicos, que eran quienes estaban a cargo del templo. Hay otro retablo de origen barroco, churriera, dedicado a la Virgen de la Luz, que viste de blanco y un manto azul, que es este que podemos ver aquí. Está parada sobre una nube y aparece coronada con 2 ángeles puti. Y cabe aquí igual hacer ahí el folclorismo y el vulgarismo. En la actualidad, pues hay una palabra muy despectiva que incluso está censurada por las políticas de inclusión, ¿verdad?, de los movimientos LGBT, pero tiene su origen en estos ángeles putis, o también llamados, ojalá no se rían, pero se les llamaba también putitos, así, o putis, porque ese era el estilo, y se les representaba como solo el rostro del angelito con 2 alas a los lados, ¿sí? Posteriormente también ya se les representaba con cuerpos de bebé, desnudos en muchos casos, con una banda de tela, pero con características muy tiernas, ¿cómo se llaman? Chapeteados, pómulos muy, muy rojos, así con labios incluso rojos pintados de rojo. Y de ahí viene el intento peyorativo, ¿no?, de referirse así a las personas. Y está sobre esta nube blanca la Virgen y con estos angelitos coronándola. Y es el hombre que está de rodillas, que lo podemos ver ahí, pues está rezando, ¿verdad? Y tiene a un Jesús infante, ¿verdad? Y de la mano derecha saca un alma, en un conjunto de almas que están bajo sus pies. Hay que recordar que la vocación de la Virgen, pues, era sacar a las almas del purgatorio y alcanzar el paraíso. La misma, según Clara Angelini, ¿verdad? El retrato que vemos en estas pinturas, ¿verdad?, el más interesante sería el de San Pedro, Santiago. Aquí son estas que están aquí, las pinturas. Tenemos a San Pedro, a Santiago, San Juan Evangelista y a Santa María Magdalena. Y a un hombre vestido de peregrino, el cual no sabemos quién pudiera ser, sino Santiago, ¿verdad? Pudiera ser. Y este retablo originalmente era parte del Colegio de Loreto, en Durango, y fue construido hacia finales del siglo XVIII. El tercer retablo es ya también del siglo XVIII y es anástilo. Esto quiere decir que no tiene un claro estilo churriguera. Aquí vemos los estípites, ¿verdad? Muy típicos de churriguera, las hojas estopadas en oro y demás. Pero el tercero, pues ese es anástilo y pues no rompe un poco con el estilo que estábamos viendo, porque también está dedicado a un Cristo, a un Jesús crucificado, y provenía o perteneció al colegio de jesuitas. Tiene 2 cuerpos y 3 calles. Las imágenes igual voy a obviarlas por cuestiones de tiempo, pero nos está contando
o nos está relatando la pasión de Cristo. También vemos aquí, en la parte de acá, de aquí, a un Cristo con un manto morado, vemos a Ecce Homo, que es un Cristo vestido con esta túnica de color negro y un cordón dorado a manera de cinturón, y vemos en su cara varias heridas y una corona de espinas en su cabeza. También es muy importante, como les comentaba, en las distintas etapas del Vía Crucis, en qué se enfocaban según la vocación y según el templo al que estamos observando. ¿Cómo hablamos de ti? Ya me lo acabé, yo creo, ¿no? Bueno, entonces voy a tratar de hacer una especie de conclusión. Como les comento, es demasiado extenso ponernos a hablar de cada uno de los santos que estaban, pero principalmente pues vemos a San Miguel Arcángel, a San Gabriel, entre otros. Y se les representa, ¿qué hace San Miguel Arcángel y San Gabriel? Bueno, principalmente vencen a las fuerzas del mal, ¿verdad? Principalmente se les representa con una espada. Es el santo de los militares. ¿Quién dona los terrenos para hacer catedral y el templo de San Francisco? Pues militares, ¿verdad? Retes, entre otros. Entonces, nos habla de que las principales autoridades aquí, los inicios de la villa de Chihuahua, pues eran militares, más que civiles o políticos o virreinales. Entonces, eso nos va a hablar mucho de las advocaciones. Cuando hablaba de la hibridación, si nos vamos allá a catedral, vamos a observar, la prueba de esta hibridación, los escudos, a San Miguel Arcángel se le representa también con una lanza o con una espada en algunos casos, y con un escudo, y ese escudo va a tener forma de chalchihuitle. El chalchihuitle, pues es el escudo de los nahuas, ¿no? Y bueno, yo creo que infortunadamente por cuestiones de tiempo, como les comento, San Victorio de Guadalupe no lo vamos a alcanzar a mencionar. Lo que sí cabe destacar, ¿verdad?, es que la pintura de la Virgen de Guadalupe que encontramos ahí en el Santuario de Guadalupe es de Miguel Cabrera, ¿verdad? Entonces, su valor pues es incalculable, ¿no? Debe estar valuado en millones de pesos. Igualmente, las advocaciones aquí que vamos a encontrar, ya no tenemos mucho tiempo. El templo de San Juan Bautista, pues también quería mencionarlo ahí como un pilón, pero pues ya no nos va a alcanzar el tiempo, se las debo a lo mejor para una segunda sesión de este mismo tema y concluir estos templos que me faltan. Esta foto que estamos viendo aquí es bastante peculiar porque el templo de San Juan Bautista, como les mencioné, era la misión de San Juan Bautista, era un pueblo de indios, una misión de indios. Ahí no vivían tantos mestizos como en la villa de aquí de Chihuahua, que vivían alrededor de 400 indígenas y pues en menor medida alrededor de 100 criollos, españoles y mestizos. Allá en San Juan Bautista no, allá solo eran los misioneros, los padres, los franciscanos y pues todos los indígenas de distintas etnias. En ambos, tanto en Chihuahua como en San Juan Bautista, habrá presencia apache también, entre otros, y principalmente conchos, rarámuris, tepehuanas. Y también indios mansos. Los indios mansos pues, eran que venían de otras regiones del país, que ya pacificados, por decirlo así, o aliados, como los tlaxcaltecas, nahuas, entre otros. Y bueno, esta es una foto del templo de San Juan Bautista que igualmente va a ser destruido, lo vamos a perder, lo perdimos este templo hacia principios del siglo XX, va a ser reconstruido en su imagen, en su aspecto como lo conocemos en la actualidad. Y vemos ahí la cresta, ¿verdad?, del campanario, ¿verdad?, a modo de campanario, que ahora pues no tiene los 3 niveles, sino 3 arcos góticos. De hecho, el aspecto y toda la arquitectura actual es neogótica. En su momento, pues como lo mencionamos anteriormente, era pues el novohispano español, de estructura de adobe, bóveda de nervería de madera y pintadas naturalmente de blanco. Bueno, entonces ya un poco también a modo de conclusión, ¿verdad? Cabe también destacar que la importancia actual y el valor histórico y artístico de todos estos objetos y aspectos iconográficos, como retablos, pinturas y demás, pues no es solo religioso,
sino que son documentos históricos de la vida social, económica y cultural de distintas épocas. Cada detalle, entonces, pues nos va a hablar de que esas formas o esos estilos europeos fueron adaptados a lo local, y esto es una evolución de las tradiciones artísticas de esta región. Y nos va a hablar también de la gran cantidad de mano de obra capacitada que había aquí en la villa de Chihuahua y en las regiones aledañas, ebanistas, cantereros. De hecho, hay una familia, híjole, se me fue el nombre ahorita, Moya era, creo, era una familia Moya que fueron varias generaciones de cantereros muy famosas. Ellos estaban asentados en otra región, no aquí en la villa de Chihuahua, pero pues mandaban su obra a todos los templos. Incluso los metalúrgicos, ¿verdad? Que sabían fundir los metales para hacer las campanas, para hacer las cruces, los herrajes de las puertas y de las ventanas, los goznes y todos estos elementos, pues nos habla de que había verdaderamente artesanos capaces, que eran valiosos. Como les digo, no todo lo traían del centro de la República. Sí, los Miguel Cabrera, todos estos, los pintores de Correa y de todos estos autores novohispanos célebres, pues sí, los traían de aquellos talleres, pero también no hay que dejar de lado todos estos pequeños objetos. Nos va a hablar de la dinámica que había aquí en Chihuahua de aquel entonces. Y bueno, pues también hay que comprender al público que asistía, como los murales en el siglo XX, en la época de posrevolución, estaban destinados a estas personas que, pues, analfabetas, que no sabían leer ni escribir. Igualmente, en estos años, pues, la gente no tenía, el grueso de la población no tenía acceso a leer y a escribir, entonces tenían que hacer énfasis, por ejemplo, en la narración del Vía Crucis, de la crucifixión o del bautismo, como el baptisterio y de catedral, para comprender estos momentos de la vida religiosa que tenían que completar, ¿verdad? Entonces ellos veían estas figuras de adoración y finalmente anhelaban incluirlas en su vida espiritual, ¿no? El rol de entonces eso nos va a generar una identidad regional donde esas obras van a constituir una memoria colectiva y pues no solamente van a evocar la fe, sino un sentido de pertenencia y de continuidad cultural. Ese vínculo tangible entre nuestros antepasados y la historia de la ciudad, pues va a fortalecer también, por eso la importancia en la actualidad, porque va a fortalecer nuestra identidad actual, regional, y ofrece a las nuevas generaciones reconocer tradiciones artísticas, y no solo lo religioso. Y también cabe destacar, como siempre nos regañaba y nos hacía mucho hincapié Clara Ballerini, verdaderamente es lamentable la circunstancia que tuvimos aquí en Chihuahua de pérdida del patrimonio. En el absoluto de los aproximadamente 33 retablos que ella va a catalogar aquí en todo el estado de Chihuahua, no hay ni uno que esté conservado en su totalidad, como en la época. Todos en sus distintos momentos de vida fueron intervenidos. Y sí, nos decían, no sé si recuerdan también una célebre tragedia para el arte sacro en España, donde una mujer, miembro de la comunidad, pues quiso restaurar ahí el Cristo del Señor de Burgos, le llaman, ¿verdad? Y pues infortunadamente terminó destruyéndolo, ¿verdad? Así quedando ahí una imagen grotesca. Y así nos pasó aquí. En distintos momentos históricos de Chihuahua, la gente, pues muy bien intencionada, quería, incluso muchas veces las mismas autoridades eclesiásticas, ya está muy podrida la madera de este retablo, díganle aquí al maestro no sé qué que nos lo restaure. Y pues terminaban borrando muchos de los elementos que nosotros como historiadores podríamos leer de aquella época, ¿verdad? Entonces, no hay ni un solo objeto, casi podríamos decir, que esté enteramente, salvo los pictóricos, que son los más enteros, que no haya sido intervenido de estas maneras. Entonces, es un gran desafío la conservación y la preservación de estas piezas, porque no solo enfrentan, como les mencionaba, el deterioro y los factores ambientales o el cambio de la ubicación, sino la pérdida de elementos originales y el desconocimiento sobre las técnicas adecuadas de restauración.
La falta de recursos y el personal especializado también limita su preservación. En este sentido, la conservación no solo implica proteger materialmente estas piezas, sino educar al público sobre la importancia de esta obra como patrimonio cultural vivo. Y como conclusión, pues también hoy la iconografía cristiana en Chihuahua sigue siendo un puente entre el pasado y el presente. Es un testimonio artístico que nos conecta con nuestras raíces y nos ayuda a entender nuestra historia. Y nos invita a valorar y proteger nuestro patrimonio cultural. Quiero también, ¿verdad?, que cerrar y concluir lanzándoles a ustedes. Me imagino que ya seguiría la parte de las preguntas y las respuestas. Pero me gustaría escuchar de ustedes, más que ustedes lanzaran preguntas, plantearles al público también que nos siguen a distancia en vía virtual, cuál de estas imágenes les llamó más la atención y por qué. ¿Creen ustedes que se puede enseñar sobre la vida de Chihuahua de hace siglos con estos elementos verdaderamente? ¿Y cómo creen que estos objetos siguen influyendo en nuestra cultura hoy? Esas tres preguntas me gustaría lanzarlas, quien las quiera contestar o generar nuevas, no hay problema. Muchas gracias por su atención. Bien, Adrián, pues interesante charla. El tiempo es corto, pero bueno, nos dimos una idea del tema. Entonces pasaríamos a las preguntas. Tenemos por aquí a Heidi, Alba, y Héctor Iván, y pues, levantó Hugo la mano. Adelante, Heidi, si gustas, para ese reflector que nos trae. Adrián, bienvenido. Me gustó la plática. Un tema que pocas veces se investiga, se estudia. Sin lugar a duda, un tema a seguir investigando aquí por Chihuahua. Una pequeña observación. El reloj, bueno, el escudo de armas del Imperio Español que se ubicaba arriba del reloj, sí lo tumbó un terremoto, pero un terremoto político. Esto fue debido a que en un decreto de 1824 se mandan retirar todos los escudos de armas, tanto todo lo que indicara actos, así, signos de nobleza, títulos nobiliarios y demás blasones, todos esos se mandan a retirar. Esto, obviamente, una vez que se abolice la esclavitud acá en México, después de la fecha del acta de independencia, unos añitos después. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Sí, Sí, Alba. Maestro, antes que nada, buenas noches. Lo felicito por su tema y me parece de lo más interesante. En cierta ocasión tuve la oportunidad de ir a una exposición a la Ciudad de México que se llama Cicatrices de la Fe de los Estados del Norte en el Museo Nacional de San Ildefonso, Sonora, Chihuahua, Coahuila, entre otros. Fue una exposición bastante grande, con muchísimo éxito, con lleno total. No sé si usted conoce ese museo. Está bastante grande, pues era preparatoria, el Museo Nacional de San Ildefonso. Entonces, fue con muchísimo éxito. Todas esas imágenes, retablos y los fueron recabando, inclusive del interior de los estados. Y ahí en el Museo de San Ildefonso, ahí hay curadores y hay restauradores en el sótano. He tenido la oportunidad de verlos trabajar. Le comenté al antropólogo Marco Gutiérrez, que seguramente usted lo conoce. En ese entonces él trabajaba en el Museo Casa Chihuahua. Dije, ¿por qué no hace una petición de traer esa exposición aquí a Chihuahua? Me dijo, mire, no tenemos presupuesto, no tenemos espacio, pero lo voy a hacer. Y sí trajeron, pero muy poquitos objetos. Y me pareció sumamente interesante su charla, porque pues me abocó a esa exposición que me impactó mucho. Cicatrices de la Fe de los Estados del Norte.
Felicidades, No. lo felicito. Muy interesante escuchar. Aquí sí cabe un comentario. Muchas gracias por su pregunta y comentario. En esta exposición, Preguntas in Mundum Universum, ¿verdad? Del arte virreinal, arte sacro virreinal, que fue en el 2011 expuesto ahí en el Museo de Arte Sacro, Catedral. Bueno, la que mencionaba. Esa fue, cuya efectivamente curadora fue la doctora Clara Bagliolini, y ella, en aquel entonces, ¿verdad? Auxiliada de restauradores, precisamente de la Escuela de Restauradores de México, que tienen talleres también ahí en los sótanos de San Ildefonso, y también en la Escuela de Restauración de México. Y en Morelia también hay otra unidad ahí de estos restauradores. Y obviamente pues tienen que estar adscritos o registrados al INAH. Vaya, no quiero hacer señalamientos de burocracia, pero pues son evidentes. Y el otro y principal pues es la cuestión de la propiedad de las piezas. Aquí, para ese año que fue 2012, estábamos hablando de aproximadamente, se me da el número, no recuerdo si entre 400 y 600 piezas de lo que fue esa colección, y venían de todos los rincones, de Janos incluso, ¿no? Que son interesantísimas. Pero pues obviamente para aquellos que conocieron el Museo de Arte Sacro, pues imagínense dónde las metían, dónde las colocaban. Entonces no podían exponerlas todas. Otro de los retos que tenían, porque pues obviamente deben darse a conocer al público, era la cuestión de la propiedad de las mismas. Y esto es porque eran de colecciones particulares, ¿no? Entonces eran colecciones particulares que tenían que hacer ahí su permiso, su registro. Y obviamente que en principio los permisos que dieron no fueron para su exposición, en el caso de aquí de la de Chihuahua, no fueron para su exposición, sino para su restauración. Y son obras verdaderamente dañadas, son así, pues, por ejemplo, las vírgenes zamponas, no sé si las conozcan, las vírgenes zamponas que tienen su vestidito así como en media luna, y muchas veces pues ya no tienen la vestimenta, o ya no tienen el cubierto, entonces nada más está el palito así de su cuerpo, y eso sí, la figura tallada de su rostro, pero lo demás, entonces, ay, pues qué horror, ¿no? ¿Verdad? O Cristos de este otro tipo de objetos, y que pues nos van a relatar esa constante, también el caso de Sonora y de Coahuila, y de cualquier otro lado, Zacatecas, pero muy particularmente la vasta región del estado de Chihuahua, adoleció históricamente de eso, del abandono y el desconocimiento de la conservación de esos objetos, y en la actualidad están en muy malos estados. Incluso a veces pues los de Durango, o se los traían de Durango, ¿no? Entonces estamos hablando de que si les llovía en el trayecto, pues se oxidaban y demás, se les perdían. Y no falta la gente que les arrancaba un cachito porque les había hecho algún milagro, ¿no? Pero sí, es muy bueno su comentario. Es todo. Tenemos, un momento, tenemos a Hugo que había levantado, Víctor Iván y don Miguel Méndez, en ese orden. A ver, adelante, Hugo. Sí. Y Mario, en ese orden. Adelante, Hugo. Parece que no. Bueno, Víctor Iván, adelante. Y luego Miguel Méndez. Bueno, es una pregunta en relación al tema de la última remodelación o cambios que hubo en la Catedral de Chihuahua con la cuestión del altar y el área ahí del retablo. ¿Cuál fue realmente el daño que ocurrió con esos movimientos? Bueno, daños ahí. Pues no fue propiamente dicho, siempre se habla, ¿verdad? Y sí se hace como que mucho hincapié o se pone mucho el dedo en la llaga, de que al momento de las distintas etapas en las que fueron instalados los otros retablos, pues no solo no se respetó el original por taparlo, sino que en la instalación de estos posteriores se dañó el retablo original de madera. Y esto está documentado y catalogado por el INAH. Realmente era porque estos retablos, muchos de ellos eran, ¿cómo llamémoslo? Móviles,
se desarmaban, los desarmaban y los quitaban. Como cuando construyen, antes se usaba mucho en las oficinas, ovales o así, y construían una mesa gigante, ¿verdad? Entonces metían la madera y adentro construían la pieza. Entonces en los retablos era similar. Iban metiendo la madera y ahí los construían. Pero se sabía que en algún punto a lo mejor se trasladaba a otro templo. Entonces por lo general se hacían en tres secciones, la base, la media y la cresta. Tengo entendido que sí hubo daño real. La medida en la que fue el daño no se la puedo precisar, no tengo el informe a la mano, pero sí está documentado por el INAH y fue el momento de instalar con las poleas, toda la mano de obra que obviamente, pues, imagínense, los maestros en la actualidad, pues no son restauradores, ¿verdad? No son expertos en arte sacro. Ahora pensemos en los de principios de siglo de aquellos años. Y como les digo, la constante siempre es el desprecio es parte de nuestra cosmogonía chihuahuense, el desprecio por lo antiguo y la fascinación por el progreso y lo moderno. Entonces, obedece a ese tipo de cosas. Es un poco ahí, ¿no? No sé en qué medida responde a su pregunta. Muy bien, tenemos a Miguel Méndez en la plataforma. Adelante, Miguel. Miguel Méndez. A ver, espérenme. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, menciona de 2 temblores o terremotos. Me gustaría saber si tiene las fechas y la magnitud de ellos, porque hubo un temblor en Bavispe el 3 de mayo de 1887 que se sintió en la ciudad de Chihuahua, en Aldama, en Ciudad Guerrero y en todas las partes del noroeste del estado. Entonces me interesa mucho saber si tiene esos datos. Gracias. Aquí se los buscamos. Los grados, obviamente, que no se lo tenemos, pero por lo menos el año. Sí. Ahí le voy. Sí. No me acuerdo. El 21 de septiembre de 15 de otoño. Se me hace que se lo voy a tener que dejar de tarea porque no lo tengo ubicado. Bien. Por ahí, mientras por aquí, localiza el dato, Mario Trillo. Mario. Buenas noches, más que felicitarte, maestro, y bueno, con un comentario, creo que algo desconocido. La torre catedral le cayó un rayo en 1855 y se destruyó más de la mitad de la torre, prácticamente, como decir que en su totalidad. Se restaura con una precisión que realmente es casi imposible no saber que es una torre, digamos, nueva. Y la primera antena de radio se coloca también en la catedral y los controles, en este caso, digamos, la estación del radio, en la presidencia municipal. Eso en 1914. Eso era todo. Y de los terremotos, no sé si es 1956, que es cuando se cae el ángel. Sí. Creo que no escuché bien ahí el comentario de Miguel, pero creo que en ese año se cae el ángel en el 56.900. Sería todo. Sí, muchas gracias por la petición, David. Y efectivamente, se me hace que sí, le voy a quedar a deber el dato del año exacto, pero sí fue en el siglo, ya en el siglo XX. A ver, tengo las pequeñas esculturas de la techumbre. Sí, aquí sigo buscando, ¿eh? Mientras tanto, Ricardo Pérez. Adelante, Ricardo. Gracias, buenas noches a todos. Muy interesante tu ponencia. Creo que al terremoto que se refieren de Bavispe es el de 1906 en San Francisco, que fue más grande todavía, y en Bavispe se abre un cerro muy ampliamente, ¿no? Todavía se puede ver el cerro abierto, ¿no? O sea, de tan importante que fue el terremoto, pero es el mismo de San Francisco. Y otro comentario nada más para aportar un poco.
La etimología a la que te referías de este peyorativo hacia los homosexuales viene de niño y niña en latín. Nada más la diferencia es que putus es niño con doble T en latín y lo mismo puta que va a dar origen, obviamente. El sentido de los putinis es más bien de ángeles, en ese sentido, ¿no? Como difuntos, ¿no? Es un poco diferente, creo yo. Sí, pero sí, la etimología, tiene razón, viene del latín y se vuelve peyorativo. Y más por la niña que lo masculinizan para ofender, ¿no? O sea, creo yo. Sí, esa es mi participación. Muchas gracias, felicidades. Muy bien. Bien, ya para terminar, por aquí tenemos a Manuel Alderete y yo tendré un comentario al final. Bueno, no sé si disculpa porque llegué tarde, pero nada más un comentario sobre lo que están hablando ahorita del arte sacro. Me tocó ir a una junta ahí de misiones coloniales. Aquí en Chihuahua ellos emprendieron una tarea de digitalizar las imágenes, las pinturas que estaban en catedral, que era formada en el Museo de Arte Sacro. Y me tocó ir a verlo en vivo. Entonces compraron un equipo bastante especial, toma más de X número de fotos, 1000 de una pintura, y luego todas las subieron a internet. Entonces ustedes ahorita con internet lo pueden, Museo Digital del Virreinato, y se ven todas las cerca de 40 pinturas. La idea es de que crezcan, se incorporen ahí las de Santo Tomás, y ustedes pueden abrir una foto y abrirla grande y grande, van a verla más grande que la veía el pintor, yo creo. Entonces, pues es un trabajo muy serio, es libre, digo, está abierto ahí la página. Entonces, no sé si qué puedes comentar de eso, de las pinturas de Santo Tomás que queremos que tal digitalicen. Gracias. Sí, efectivamente, desde aquellos años, desde los 2010, con pues ahí no estoy seguro si es patronato de Misiones Coloniales. Bueno, ahora ya es una organización civil sin fines de lucro, pero en aquel entonces no lo era todavía, era un patronato, creo. Y ellos apoyaron mucho precisamente esa campaña de catalogación de estos objetos para su publicidad, ¿verdad? Para que fueran publicados en internet y la gente de vía remota pudiera observarlos. En la actualidad no sé si están ya en la totalidad de las obras, por lo menos pictóricas, de aquella época del virreinato, pero tengo entendido que en cuanto a objetos, esculturas y demás que están catalogados, sí es la de mayor completud, ¿no? Es la más completa, por decirlo de algún modo. De acceso al público tampoco estoy muy familiarizado con ella, no la he consultado. Si tienen la página, si tienen la página para compartirla. Museo Digital del Virreinato, ese es el nombre con el que se puede consultar. Y ahí ya uno entra y los puede ver. Como les comento, no sé si también en la totalidad las obras pictóricas de aquella época que están en el catálogo de INA se encuentran para su exposición, pero sí es correcto que desde los 2010 se venía haciendo esa digitalización. Muy bien, vamos a Heidi Segovia. Adelante, Heidi. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas, a todos. Maestro Adrián Acosta, de reconocimiento por tu trabajo, por tu exposición. Y yo voy a responder una de las preguntas que nos diste, que nos lanzaste a todos los que te escuchamos, y va en relación a saber si realmente se están cumpliendo los fines culturales por parte de las iglesias. La realidad es que desde la ley Lerdo, la ley de nacionalización, se ha tratado de hacer una separación de la iglesia y del Estado. Y bueno, tenemos un régimen constitucional vigente desde el año de 1992 que establece que la propiedad de las iglesias es de la federación y que en efecto puede haber nuevas propiedades para todas aquellas iglesias que se constituyan como asociaciones religiosas.
pero todavía no nos separamos de ese aspecto religioso y antes de pensar en el aspecto cultural cuando vamos a una iglesia, lo digo en lo personal, me voy más a lo espiritual que a lo cultural. Entonces, creo que también debe de formar parte de los objetivos de estas asociaciones religiosas, la promoción cultural de su iconografía, de su arquitectura, y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, muy buena respuesta. Es correcto, ¿verdad? Tristemente, pues sí, en México tenemos esa política ecléctica, ¿no? Ese sistema político ecléctico en el que, pues no todo jala para el mismo lado, ¿no? Entonces, en el aspecto de todos los temas religiosos, siempre es una pelea, son incontables las historias y las anécdotas de investigadores del INA, ¿verdad? Que llegan al pueblito y, oiga, pues queremos ver, no, es que se las van a robar, vienen los del INA a robárselas, ¿no? Vienen, y no las quieren enseñar, los objetos, y luego los tienen en sótanos ahí enmohecidos, en muy mal estado, ¿verdad? Y no están abiertas las personas. O luego dicen, bueno, pues ahí el padre es el que es la autoridad, porque estos objetos son de la iglesia, o sea, es mío, yo tengo la propiedad, pero es la iglesia la que tiene que dar su autorización. Y si nos vamos a lo legal, pues efectivamente es el Instituto Nacional de Antropología e Historia el que está autorizado a esos objetos, ¿verdad? Pero sí es todo un tema el de las autoridades religiosas y de cómo manejan la exposición de esos objetos. Y no se diga también su restauración, como tristemente lo comenté anteriormente, ¿verdad? Que muchas veces, pues sí, la intención es buena, pero terminan destruyendo el patrimonio, ¿no? O ocultándolo para siempre, nunca lo vemos. Gracias por su respuesta. Bien, vamos a ver aquí el chat, ya por último. Ok. De Miguel Méndez, estamos en Douglas, dice que están en Douglas, aquí está Manuel Salcido y Manuel Hernández. Bueno, Saludos. saludos allá a Douglas. Hasta allá. Muy bien. Saludos desde Douglas, ok. Pedro Ochoa, saludos allá. Héctor Chacón, buenas noches. ¿Por qué le llaman Santo Cristo de Burgos? Dice, es una pregunta que hace Héctor Sí. Chacón. Esa talla es idéntica, la ubicada en es el mismo nombre que se encuentra en Ciudad Jiménez. Visitar al ponente. Algunos de los retablos fueron itinerantes a efecto de incrementar la devoción de la gente y envía la liga del museo. Gracias. Ahí está, Sí, hay que compartir. Museo Digital del Virreinato. Entonces, pues la pregunta es esa. Yo Voy a tratar de a ver. responderlas todas en una sola. Sí, la de Santo Cristo. Burgos. Sí, cómo no, muchas gracias y un saludo hasta allá. Sí, vi por ahí en las redes las fotos de su viaje. Y bueno, primero que nada, sí, efectivamente, los retablos eran desarmables, por decirlo de algún modo, porque pues eran itinerantes muchas veces o duraban. Incluso los primeros retablos que hubo aquí en la ciudad de Chihuahua o en la región de Chihuahua, se les conoce como retablos de perspectiva. Y estos son verdaderamente pinturas. Hagan de cuenta así como esta lona para proyectar. Eran lienzos enormes y sobre ellos se pintaban los estípites, los escápites y las obras de devoción. Entonces, pues muy fácilmente nada más lo doblaban la pintura, doblaban ahí el retablo de perspectiva, lo subían ahí a las carretas y se lo llevaban y lo ponían en otros templos, ¿no? Y entonces sí, por eso eran móviles muchas veces. Ya después, pues no, ya cuando tenía bastante tiempo o sedentarización el pueblo o villa, pues ya los hacían estáticos o instalados. Y con respecto al Cristo de Burgos, bueno, hay todo un tema ahí, es toda una historia, y mucha de la obra que vemos en la iconografía cristiana, no solamente del norte de México, sino en Nueva Hispania en general, tiene sus orígenes en Flandes, el arte flamenco, ¿verdad? No me quise meter mucho en esos temas tan teóricos pues sí, de
de esos detalles, pero pues aquí que lo preguntan. El señor, el Cristo de Burgos, pues entonces era esa devoción allá en Brujas, en Brujas, que hoy son los Países Bajos, ¿verdad? O durante muchos tiempos, es Bélgica, perdón, Bélgica, Brujas queda en Bélgica, allá, ahí cerca de Amberes también. Entonces, en aquel entonces era parte del Imperio Español, era la región que se le conocía como Flandes, y hoy pues son los Países Bajos, que es Países Bajos, Holanda y Bélgica, ¿no? Y se les da la autoría a los agustinos, a los monjes agustinos, que es, por cierto, la primera orden que llega o que se establece en México, después de los dominicos. Los agustinos son los primeros en construir, me refiero no en llegar, sino en establecerse, en construir escuelas, por llamarlo de algún modo, ¿no? Colegios para que formen otros monjes. Y bueno, pues ellos extendieron su devoción a toda España e Hispanoamérica. Entonces, originalmente, como les mencionaba, estaba allá en Durango. Y estos monjes agustinos consagraban estas capillas a este señor de Burgos, perdón, y se popularizó mucho esta iconografía, un Cristo muy, muy específico, y se les llama Cristo de Burgos porque todos están inspirados en el que está ahí en Bélgica, en Brujas. De hecho, es un lugar turístico muy, muy visitado, es verdaderamente pequeña. De hecho, ahí el templo en el que está el señor de Burgos es muy, muy, muy chiquito, pero pues es una cuestión de pues una riqueza patrimonial, ¿cómo diríamos? Pues sí, invaluable, ¿no? Entonces, se le ponen unas faldas también muy largas a esos cristos, como les digo, melenas. Vamos a hallar cristos de Burgos, en el caso del que está aquí en Chihuahua es de cabello humano, pero los vamos a encontrar a veces con paja, así, con melenas vegetales, otras veces con crines de caballos o de burros, pero por lo general pues se trata que sea de gente humana el cabello, o la barba también, luego se les pegaba ahí con barbas humanas. Y también sus cuerpos ensangrentados, ¿verdad? Pero lo más característico para diferenciar un señor de Burgos son la falda que se le pone a Cristo. En muchos otros pues vemos que casi tienen una zapeta, ¿verdad? Así o un pequeño paño. Y en este caso no, es un faldón muy propio del siglo XVII o XVI, que viene más de antes, ¿no? Y bueno, pues no solamente ahí en la región de Flandes, también en el norte de Alemania, en tiempos de la protesta. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Que tampoco cabía mencionarlo aquí, pues porque a lo mejor no es tan interesante para nosotros, pero en iconografía cristiana, ya, si lo vemos a nivel también ya de primer mundo o más eurocéntrico, también tiene mucho la funcionalidad de la reforma. ¿Sí? Recordemos que también allá en Europa, en Alemania específicamente, el monje agustino también específicamente, Martín Lutero, va a hacer las tesis ahí de la protesta. Entonces, como parte de esa contraprotesta, van a utilizar la iconografía cristiana para darle más difusión pues sí, para no perder feligreses, ¿no? Y que no haya tantos conversos, pero creían que esa era una herramienta poderosa para conservar a los católicos y que no se fueran los protestantes. Que no funcionó del todo. Gracias. Bien, pues muchas gracias a todos nuevamente para un gusto. Gracias. Gracias a ustedes.